Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos, un espacio más de Compartimos Palabra, un martes, horario especial. Hoy, bueno, se me complicó un poquito la tarde, pero bueno, aquí en Argentina 6 de la tarde, capaz que alguno conecta de otra parte del mundo y dice, uy, enganché un vivo de Renova en un horario distinto, aunque es verdad que a veces, después le voy a mandar toda la plaquita con Andrés, pero digo que también está José, que está 8:30 de la noche, ¿no? Para aquellos que en Argentina tienen algunos horarios por ahí más nocturnos. Y siempre es una alegría con ustedes compartir este ratito con la palabra de Dios. Como siempre les cuento, mi tacita del espacio, gracias a Edith de Renova. Librito de meditaciones de hoy, estamos con los milagros de Jesús, pero igual traje un par de palabras. Palabra de Dios, ¿no? Mi Biblia clásica, la que más utilizo para predicar. Incluso preparando el encuentro de hoy, por ahí vas a decir, bueno, che, estás loco, ¿no? Pero la realidad es que se me venían tantas palabras a la cabeza. Revisaba, decía, quiero predicar esta, quiero empezar con esta, quiero empezar con la otra, pero revisando encontré un señalador. Me imagino, si lo tenés, poneme sí tengo, que adentro de tu Biblia o adentro de algún libro por ahí guardás un viejo señalador. Mirá este qué lindo dibujito le había puesto en aquel momento Cecilia, que era catequista conmigo. Es del año 2000-2001. O sea que sobrevivió 20 años adentro de mi Biblia. Este pedacito era el Señor resucitó, ¿no? Era un encuentro de Jesús resucitado. Miento, dije Cecilia, pero vamos a ser justos. Fue Maribel, ¿no? Una de mis coequippers dando catequesis de confirmación para jóvenes. Le habíamos regalado uno a cada uno, incluso este dice Diego, bueno, estas cosas que uno va marcando, va guardando en su Biblia, por eso también soy de aquellos amantes que digo, bueno, si querés guardar una Biblia para orar, para rezar tranquilo, para pedir palabra a Dios, pero también tenés una para marcarla, para ir viendo cuáles son las promesas y cuándo Dios las fue manifestando, ¿no? Si viniste a este espacio por primera vez, dicen que el público se renueva, ojalá que se sume alguno de ahí por ahí. Si viniste a este espacio por primera vez, anda a buscar Biblia y algo para anotar. Siempre hago este chiste, tomo mi virome y te la paso si querés acá por la pantalla, pero vos tenés que traer tu propia virome para tomar nota, porque digo, ¿de dónde vas a sacar? Si no, además, tengo intenciones de meter 5 o 6 milagros hoy, pero voy a abrir con el Evangelio de este domingo hoy, así que ahí estamos esperando que alguno más se sume. No te olvides de compartirlo, por cierto, yo no lo compartí, lo estoy compartiendo desde aquí, desde el costado, desde mi compu. Uno tiene que tener la palabra de Dios cerca, ¿no? Esta mañana alguien me preguntaba y me decía, che, digo, ¿cómo hacemos para arrancar? ¿Cómo hacemos para, de vuelta, ¿no? Como para poder volver a empezar? ¿Por dónde empiezo? Y tienes que empezar por la palabra de Dios, por las promesas del Señor. Más, ¿no? Digo, si vos escuchás este mensajito, este vivo que estoy compartiendo, lo escuchás en otro lugar o te lo reenvían por WhatsApp o lo que sea, decís, y mucho más si alguna vez creyendo en Jesús, por cosas de la vida te apartaste de él. Mucho más. ¿Sí? Así que bueno, digo, si lo compartís ahora en el vivo, buenísimo. Veo ahí que hay un compartir nada más que es el propio, digamos. Si le pones compartir ahí, se va a tu muro y alguno capaz que lo casa en este martes 6 de la tarde, capaz que alguno lo casa y dice, mirá, a ver qué compartió. Bueno, a ver quién firmó ahí. ¿Qué compartió Teresa? ¿Qué compartió María Esther? ¿Qué compartió Carla o Anabela? Metele compartir al Facebook, si no cuesta nada, mientras tanto. Pero lo que quería decir esto es, ¿por dónde comenzaría uno una vida nueva si no es eh, de vuelta, ¿no? Agarrándose firmemente de las promesas de Dios? Aún siendo de aquellos viejos creyentes, aún si en este tiempo estás buscando, estoy compartiendo con una chica con un gran testimonio, por herencia durante toda su vida, confió en otras líneas espirituales y hace un año en medio de la pandemia le cayeron todas las cosas juntas, toda la revelación junta y se encontró de vuelta con Jesús, ¿no? Católica de toda la vida, pero con otras líneas, ¿no? Una vez le agrega condimentos a la relación con Jesús. Y dentro de esos condimentos deja la palabra en segundo, tercer, cuarto o décimo lugar. Y vos decís, che, ¿qué son esos condimentos? Digo, bueno, yo conozco católicos que viven para hacer yoga o reiki. Yo conozco católicos que confían en el horóscopo o en la astrología. O católicos que dicen que son de los peores, que predican una cosa y hacen otras, ¿no? Predican el amor y maltratan a un familiar, que predican la alegría del Evangelio y viven toda la semana con un espíritu de queja y un espíritu de tristeza tremendo. Bueno, a esos que conociendo a Jesús, o, esto también es muy importante, o en este tiempo de pandemia, a ellos que por ahí están tratando de conocer al Señor mucho más en profundidad, porque al final de cuentas casi todos hemos pasado por una iglesia para tomar la comunión, alguien nos ha predicado la palabra de Dios. Estoy hablando en estas latitudes, ¿eh? Hay algunos lugares del mundo donde no todos tienen acceso a la buena noticia de Jesús. En estas latitudes, Latinoamérica, ¿sí?
Si hay alguno de mis amigos europeos, acá, vamos a ver si encuentro alguno. Che, ¿no? Bueno, ahí está Daisy desde El Salvador. Compartilo, Daisy, haceme el favor, ponelo en tu Facebook para que puedas ir para, también alguno más se pueda entender, lo pueda ver. Ahí está Alicia también. Me dice que puede estar en el vivo. ¿Dónde sos, Alicia? Estaría bueno que me pongas ahí desde qué ciudad te conectás. Lo que yo digo es, cualquiera que ande buscando al Señor necesita leer el Evangelio de este domingo. Un evangelio clásico, ¿sí? A ver, interactuemos. Algunos de los que están ahí en vivo me ponen cuál era el evangelio de este domingo. Si querés me podés dar el título, este domingo pasado en misa. Si no fuiste a misa, decís, sentiste que te faltó algo porque no fuiste a misa dominical en tiempos de pandemia. ¿Cómo uno puede prescindir del alimento de la palabra de Dios? Algunos de manera presencial, yo tuve la oportunidad de hacerlo porque estuve en una parroquia donde había misa presencial, y algunos de manera virtual. ¿Cuál era el evangelio de este domingo? Que en mi Biblia está recontra anotado, ¿eh? Sé el versículo, y alguno dice, ah, bueno, lo sabés porque lo tenés ahí. Bueno, sé el versículo y sé el título del Evangelio del domingo. A ver, vamos a ver si alguno acá pone, bueno, Normita no me puso, me pone solo hola. No se olviden de compartirlo. El Evangelio de este domingo era el Evangelio de, a ver si alguien lo puso, la vid y los sarmientos, puso Juan Cruz, gracias Juan Cruz. Vivi puso el viñedo, Evangelio, donde Jesús dice, yo soy la vid, la estoy copiando, verdadera, ¿no? ¿Y dónde está? Juan 15. Y si me estás escuchando con tu hija, Edith, primero agradezco la taza, ya que llegaste al vivo 6 de la tarde, y vamos a hablar especialmente para tu hija. Entonces, mi cariño y mi saludo a tu familia tan querida por mí. Juan 15. Ojo, leíste el título, capaz que te salió la notificación de Facebook y decís, che, ¿no ibas a hablar de los milagros hoy? Sí, sí, sí. Téngame paciencia, que todavía estoy juntando gente en el Facebook en vivo, y después cuando usted lo vea en YouTube diga, ah, a ver, voy buscando Juan 15 hasta que digo se ponga a predicar de los milagros. Estoy juntando gente, ¿viste? Suena como que salí con una bolsa, estoy viendo si tengo una bolsa y empiezo a meter gente, ¿no? Pero no, en términos de redes, ¿no? Estoy pescando, estoy sembrando, estoy tirando las redes, ¿no? Juan 15. Voy a leer, calculo, no sé, tengo del 1 al 17, ¿tenés tu Biblia abierta ahí? Decime si tenés algo marcado. Del 1 al 17 tengo casi todo marcado. Un saludo a Matías y Silvana, dos grandes amigos. Matías, Matu Donato es quien me enseñó a orar, ¿sí? Canta hermoso, hace 25 años atrás, vino a mi grupo y cantaba, hacía unas alabanzas, unos momentos de oración preciosos, y tengo agendado que en el 15 de enero del 2005 se casaron y leyeron esta palabra. También lo prediqué en tierras de José. Ojalá que José me esté mirando, si alguno de Renova me está mirando, tráigamelo. Lo prediqué en González Catán en diciembre del 2010. Y lo habré predicado 1000 veces más, pero no lo digo. Dice Jesús, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, él la corta y limpia toda rama que produce fruto para que dé más. Si Dios, escucha esto, si Dios te quiere corregir, te quiere podar, te quiere reorientar, te quiere abrazar y decirte, no, hijo, este no es el camino, te estás equivocando, tenés que ir por este otro. Si Dios te corrige severamente, como lo hace un padre con un hijo que ama de verdad, ¿qué padre vería a su hijo en una situación extrema, drogándose, delinquiendo, o sea, sin tener un horizonte y no le haría una corrección? ¿Qué padre que verdaderamente ama no haría eso? Estos primeros versículos Jesús está diciendo, el Padre que te ama te quiere corregir, te quiere abrazar, te quiere perdonar, te quiere indicar el camino para que si estás dando fruto, ahora des mucho más. ¿Quién puede decir amén ahí en su casa? Si de verdad deseas, esperás y anhelás que venga tu Padre en esta semana, en este tiempo, y te pode como si fueras un sarmiento, ¿no? Vamos a tomar esta comparación tan común en aquel tiempo, donde había muchísimos agricultores, ¿no? Por eso Jesús toma muchas parábolas de la agricultura y algunas otras de la ganadería, porque era la profesión de los trabajadores de aquel tiempo, muchos. ¿Para qué se poda la higuera? ¿Para qué se poda la vid? Sino para que dé más fruto. ¿Para qué Dios corrige? Sino para que vos no solo des más fruto, sino para que seas feliz, para que seas plena. ¿Quién puede decir amén? Te decía, si lo dijiste en tu casa, poneme amén ahora acá. Ahí Clelia pone amén. Pero claro, porque en realidad uno no puede pensar la vida sin pretender
Que venga Dios y te diga, por acá vas bien y por acá no. Y vos decís, che, ¿qué se me aparece? Dios, miro para allá que tengo mi puerta, viene caminando y me dice, hola Diego, ¿cómo andás? No, no, Dios se aparece, Dios se presenta, muchas veces en oración, muchas veces en la comunidad, alguna que otra vez en la cara de un pobre, de algún mendigo que está en la calle pidiendo, muchas veces en la vida de un niño, que puede ser un vecino o alguien al que le das catequesis. Hoy teníamos grandes reflexiones, no sé si hoy, toda esta semana, hoy teníamos algunas reflexiones con Edith acerca de la pastoral de niños, de nuestras catequesis, de lo que necesitan en renovarse. ¿Dónde está Dios? Si no en esos niños que vienen, escucha esto, y golpean la puerta de tu parroquia y dicen, quiero conocer a Jesús, quiero tomar la comunión. ¿Dónde está Dios si no es en esos padres que vienen sin esperanza, sin alegría, desorientados? He acompañado en esta semana por lo menos 5 personas que me han pedido ayuda. Es más, eso me hace acordar a una que le mandé un audio de 4 minutos y no me respondió. Capaz que me excedí. Una chica, una amiga de una amiga que me dijo que necesitaba acercarse a Dios. Por ahí es tu historia, ¿no? La de esta amiga nueva que tengo. Eh, necesitaba acercarse a Dios porque se había enojado, era una persona muy, muy cercana a Jesús, y se había enojado cuando perdió a su papá. Y años después se dio cuenta que está mal, se siente vacía porque se alejó del Dios que completaba su historia. Y viene probando y no lo logra, bueno, estoy tratando de darle un consejo, ella es a la que le mandé un audio de 4 minutos y no me respondió. Ahora después le vamos a mandar este video, a ver si me responde. ¿Quién de ustedes no quiere que Dios lo acompañe, lo cuide, lo ame, lo corrija, porque eso es podar, sencillamente para dar más fruto? Y no solo dar más fruto, dice la palabra de Dios que los frutos que tienen raíz en Jesucristo, que tienen raíz en el amor de Dios, son frutos duraderos hasta el último día de nuestra vida, hasta que nos toque partir. ¿Quién quiere esos frutos duraderos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos después de nosotros? Las promesas de Dios, de Yahvé, del Dios de la vida, no solo los voy a bendecir a ustedes, sino a las generaciones que vendrán después de ustedes. Hace un ratito compartía con Andrés, estaba con su mamá y uno podía ver esta promesa cumplida. Una madre que creyéndole al Dios de la vida, tiene un hijo que le ha creído al Dios de la vida y que tiene ahora sus nietos que le creen al Dios de la vida. Generaciones. Esto incluso yo se lo enseño bastante a mi hija mayor. Le digo, hay cosas que en el pasado nos hicieron mal, había maldiciones familiares, y donde mamá y papá se encontraron con Cristo, escuchen esto, que les va a gustar, porque esto es promesa de Dios, no es lo que te quiero predicar hoy, pero es promesa de Dios y para eso viene Jesús a intervenir en nuestras vidas. Muchas veces de manera milagrosa y muchas veces de manera natural en el andar. Hay cosas de nuestro pasado que son oscuras, que son turbias y que muchas veces ni siquiera son nuestras, son de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Bueno, cuando mamá y papá, le decía a mi hija, hicieron un pacto con el Señor, se casaron y hicieron una promesa delante de Dios, del Dios Todopoderoso, esas maldiciones quedaron rotas de allí para atrás. Y para gloria de Dios declaramos un futuro de bendición para nuestra familia. Y vos decís, che, pero lo decís tan fácil, Diego, es tan fácil. Bueno, sin duda que hay que hacer esa promesa delante de Dios, estoy hablando del sacramento del matrimonio, sin duda que uno tiene que tener la fe necesaria y la madurez personal para decir, este compromiso es delante de Dios y delante de mi esposa. Y aún en el medio de la tormenta y aún en el medio de las crisis, Dios estará con nosotros. Entonces la promesa se vuelve eterna. Che, ¿y tuviste crisis? Pero por supuesto. ¿Y sentiste, tuviste dudas para con Dios? Por supuesto. ¿Y pasaste necesidades? Hay cosas que te duelen y que te atormentan, por supuesto. Pero en el fondo de todo eso, hay una fe inquebrantable de ese tiempo, de ese día, que conocí a Jesucristo primero y que después hice una alianza delante de Él para formar mi familia. ¿Quién puede decir amén? Y alguno me dirá, che, yo no tuve tanta suerte como vos. Bueno, también es verdad que es de a dos. Si mi esposa quisiera romper la promesa o si yo la quisiera romper, sigue habiendo libre albedrío, sigue habiendo libre decisión. Por eso nadie puede venir con fundamentalismos en nuestras comunidades, porque vos ahora decís, joya, digo, ahora me diste las herramientas, ahora le voy a atacar a mi esposo, o voy a hablar con mi cuñado, o voy a ir a hablar con los hermanos de comunidad. No, porque en realidad los fundamentalismos en la vida con Cristo no tienen razón de ser. Uno nunca puede estar muy a izquierda, muy a derecha. La verdad es una, es la de Jesucristo. Pero también es verdad que cada uno tiene sus propios procesos de crecimiento, de maduración, de sanidad
y los más difíciles, procesos de libertad, una palabra que no usamos mucho como católicos, el concepto de liberación, sino para qué vino Jesús, si no es para que seamos libres de toda esclavitud. Lo que pasa es que nosotros lo asociamos a veces con el pecado nada más, pero cualquier otra cosa que nos esclavice, en este caso a mi amiga nueva de esta semana, la esclavizaba una tradición familiar del yoga. Es un milagro. Que sea libre es un milagro para mí. Y se lo dije, ¿eh? Porque alguien que durante 20 años estuvo en esa filosofía y encima era una herencia por tradición y le cayeron todas las fichas juntas en el medio de la pandemia, ni siquiera nadie le predicó presencialmente. Eso es un verdadero milagro, ¿no? Como aquel que deja de fumar después de mucho tiempo o el que sin tratamiento previo se deja de drogar, etcétera. Sigo un poquito más, ¿eh? No voy a llegar hasta el final porque ahora sí estamos un poquito atrasados. Me imagino que todos han compartido este vivo, ¿no? Lo que pasa es que no se me actualiza. Yo lo voy a actualizar, tengo 34, debería tener mínimo 34 compartidos. Vamos a ver, espero que todos los de Renova estén en este vivo de este martes a las 6. Seguro alguno no, porque está dando algún taller o alguna prédica, ¿no? Aurelia creo que está en esta tarde predicando. Versículo 3. Usted está en Juan 15, versículo 3. Ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Che, Diego, ¿por dónde comienzo? Por la palabra que Jesús te dirige. Che, ¿y cómo para que la palabra sea el centro en mis grupos de oración o en mi catequesis? La palabra en el centro. Si vas a armar una mesa, incluso físicamente en el centro. Si en la mesa hay galletitas, mate, ya me imagino muchos mates, ¿viste? Que nadie puede todo, cada uno tiene que tomar el propio, ¿no? Si en la palabra en la palabra, en la mesa hay galletitas, hay mate, están las fotocopias para estudiar, están los avisos parroquiales. Si en el centro no está la palabra, ni siquiera lo estamos haciendo de manera física. Pero si no estuviera de manera física, lo primero que tenemos que hacer es, la palabra tiene que estar ahí, porque es la que nos va a permitir ser purificados. Es la que nos va a dar la docilidad a vos y a mí para que venga Dios y nos pode. Versículo 4. Y acá aparece, yo lo anoté, les voy a contar una intimidad. No sé si lo vieron, hice una pequeña reflexión de esto el domingo en Instagram, unos reels que duran 30 segundos. Escucha esto, que es muy importante lo que voy a decir. El versículo 4 dice, para algo que cuando lo leí me conmovió en aquel momento, ¿no? Dice Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es una promesa mucho más grande que las que hemos leído, porque en realidad lo que está diciendo Jesús es, si ustedes están cerca mío, yo no me voy a apartar de ustedes. Es una promesa preciosa. Y este verbo permanecer es el que atraviesa este capítulo 15. ¿Sí? Hasta el versículo 8, que se leía en el Evangelio, estoy pensando si después lo dice, me parece que no sigue. Yo en mi Biblia les dejo una tareita para casa, para los que están anotando, te presto la virome, te la paso, ¿eh? Les dejo una tareita para casa, para los que están anotando. Yo tengo en mi Biblia anotado, es más, Andrés, si querés jugar conmigo, que estás con tu mamá, jueguen conmigo. Mi Biblia, a riesgo de error, pero los vivos son así, después no se puede modificar, a riesgo de error, mi Biblia dice que este capítulo 15, en los primeros 17 versículos, menciona 9 veces la palabra permanecer o permanezcan o alguno de sus derivados. Yo lo iba a decir en el reel que hice en Instagram y no lo dije. Porque yo me acordaba que lo tengo anotado, que dice 9 veces, ¿no? El verbo que atraviesa tu vida y la mía es el verbo permanecer en Dios, permanecer en Jesús. Incluso mi mentor, el padre Eduardo, había escrito, no sé si la había escrito él, pero en uno de los CDs que él había grabado, había una canción que se llamaba Permaneciendo en ti, y decía eso el estribillo, ¿no? Y usaba mucho el verbo permanecer, claramente basada en este capítulo 15 de Juan. Entonces, yo tengo anotado que dice 9 veces. Termino de hacer el reel, me pongo a escuchar esto, ¿eh? Y por favor, tirá ahí un comentario o algo de risa porque te vas a morir. Termino de hacer el reel, no lo menciono y me voy a escuchar el Angelus de Francisco. Todo en el mismo acto, ¿eh? Hice el reel y me pongo a escuchar el Angelus. Francisco, como obviamente, en realidad no era el Angelus, una hermana me corrigió, a mis amigos marianos, gracias, era el Regina Coeli, ¿no? Que es lo que reemplaza el Angelus en tiempo de Pascua. ¿No? Y le estoy dando también una instrucción que lo aprendí hace 2 semanas. ¿Eh? El Angelus es reemplazado por el Regina Coeli. Entonces me lo voy a escuchar a Francisco y Francisco dice, porque en este capítulo 15, tira, si no lo viste lo tenés que ver, es increíble lo que tira,
Y dice, y Juan menciona 7 veces la palabra permanecer. Y digo, menos mal que no dije 9, porque creo que igual Francisco fue hasta el versículo 8, ¿no? Tendría que seguir leyendo. Pero digo, si yo decía 9 y después su santidad, que andás a ver de dónde lo sacó, tira que dice 7, casi que me muero. Ahora, desde producción, acá Andrés Oscar Castillo me dice que lo dice 9 veces. Habría que ver porque el Evangelio Andy era hasta el 8. Pero casi me muero, porque digo, menos mal que no lo dije porque me arruinaba el reel, Francisco. Entonces, ¿por qué te dice esto largo? No olvides este verbo. Cuando leas Juan 15, ¿sí? La semana pasada meditábamos acerca de Jesús el buen pastor y todos tienen la imagen de Jesús con una ovejita acá, ¿no? Agustina no está porque tenía encuentro en monte, pero Agustina es quien tiene ovejitas en su casa y me hizo llegar a ver una ovejita cerca, ¿no? Cuando uno recuerda la imagen del buen pastor es esta, cuando recuerdes la imagen del buen viñador y que Jesús dice produzcan frutos en mí, recordá que la palabra es permanecer, ¿sí? Y hasta el versículo 8 aparece 7 veces, después lo vuelve a decir. Entonces, si tomás anotaciones, dice tantas veces, porque la clave está ahí, dice, versículo 4, como la rama no puede producir fruto por sí misma, si no permanece injertada en, en el tronco, acá, porque me perdí, como la rama no puede producir fruto en sí misma, si no permanece injertada en la planta, ¿qué pasa con una rama que se sale de la planta? Se seca, no produce más fruto. Así tampoco ustedes, dice el Señor, pueden producir fruto si no permanecen en mí. Y acá tengo otra enseñanza que les va a parecer fuerte, y considérenla. Podemos estar sirviendo en la parroquia, podemos ser grandes servidores, podemos ser grandes colaboradores, pero si no estamos en Jesús, si el centro no está en su promesa, Jesús dice, no pueden producir frutos. Y suena lógico y razonable, que aquel que no está en Jesús puede ser que viva en la gracia y en la misericordia, pero no puede dar fruto porque lo que no corre por su sangre es la savia del Espíritu Santo. Entonces podemos ser unos genios, podemos haberle dado catequesis a miles de personas, si alguno se ha convertido, fue por misericordia de Dios, no porque nosotros estuviéramos en Jesús. Dice Jesús en el 5, yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto. Por eso es necesario que nos pode. El que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará como ramas muertas. Hay que recogerlas y echarlas al fuego donde arden. Esto está claro, ¿eh? La salvación está ganada por Jesucristo, pero si vos lo rechazás, si vos te alejás, si vos te cortás solo, si vos no entendés lo que Dios Padre quiere para vos en Jesucristo, en su comunidad, ¿se acuerdan que no creo en los que dicen que viven su fe en su casa solitos? ¿Por qué? Porque no es bíblico, porque no es palabra de Dios, porque no es el magisterio de la iglesia. Las cosas de Dios se viven en comunidad. Nadie puede hacerlo cortándose solo. Incluso aquellos que son predicadores y por ahí tienen un ministerio individual, claramente tienen que tener una comunidad de origen donde ir a beber del agua de Jesús, donde ir a hacer circular la savia del Espíritu, en este ejemplo de plantas. Dice Jesús en el 7, si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué cosa? Mis palabras. ¿Quién podría dar catequesis sin enseñar en las cosas de Jesús? ¿Quién podría dar catequesis? ¿Quién podría ir a un grupo de oración sin permanecer en las palabras de Jesús? Todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. Esto parece como una negociación, ¿eh? Pero la realidad es que es promesa de Dios porque encima sale de la boca del Hijo de Dios, del Maestro. Todo lo que ustedes deseen, si se, eh, todo lo que ustedes deseen lo van a pedir y se les concederá, recuerdo aquellas palabras, ¿no? El que busca encuentra, el que llama se le abrirá, buenísimo. Pero esto solo va a suceder, dice Jesús, tiene un condicional. El versículo 7, no lo estoy inventando yo, ¿eh? Alguno dice, che, ¿por qué te pones tan radical? Y porque lo dice la palabra. ¿Cuál es el condicional? Si se quedan en mí, y hasta ahí decís, listo, ya está. No, 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 no. No. Y mis palabras permanecen en ustedes. El verbo permanecer denota una continuidad todos los días, todas las horas, todo el tiempo. ¿Sí? Si vos recibís a alguien en tu casa que te va a visitar y permanece en tu casa, es que está allí todo el tiempo. Cuando le toca partir, ya no está permaneciendo. Entonces, si Jesús habla de que se les concederá todo lo que pidan a aquellos
que hacen que sus palabras permanezcan en su corazón, esto tiene que ser de todos los días. No hay forma de vivir de toques. O mejor dicho, sí hay forma, podés, pero sigue siendo vivir en la mediocridad. Yo hago 10 retiros por año y sobrevivo, digo, está bien, pero es lo único que tenés. Yo voy a misa los 52 domingos del año, digo, y sobrevivo. Está bien, pero te falta la plenitud de vivir en comunidad. Suena medio tajante, digo, ¿no? Pero ya que vas y comulgás todos los fines de semana, ¿no evaluaste sumarte a un grupo de oración? Y después de estar en el grupo de oración, ¿no evaluaste dedicarle 2 horas al prójimo en algún servicio que el sacerdote, la religiosa o algún líder laico te pueda pedir? Esto solo damos testimonio, también estaría bueno que algunos que hace años que no prestan servicio, nunca prestaron servicios en el nombre de Jesús, en la capillita, en la parroquia del barrio, lo escucharan, ¿no? Pero aquellos que lo hemos hecho, podemos dar fe de que la mayor plenitud, y permítanme esto, y la mayor forma de sentirnos completos, es no solo honrando y adorando a Dios, sino compartiéndolo con los demás. ¿Cómo? En servicio. Entonces, ¿quién está dispuesto a permanecer en Jesús, en sus palabras, para que Él luego les conceda lo que necesiten? El versículo 8 con el que cerraba es: mi Padre encuentra su gloria en esto, que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. Esto que escribe el evangelista Juan, hasta podría haber sido el apóstol Pablo, porque no dice llegando a ser con esto mis discípulos. Como el adjetivo que lo antecede, ¿qué dice en tu Biblia? En el 8. Háganme el favor, pónganme por lo menos 10 versiones, ya que somos casi 40. En el versículo 8 dice, llegando a ser con esto, y tiene un adjetivo adelante, mis auténticos discípulos. Si dijera mis discípulos ya estaría bien, pero no dice mis discípulos. Quiere decir que hay discípulos de Jesús auténticos, de verdad, hay discípulos de Jesús que están en proceso de ser auténticos, y hay algunos que se llaman discípulos de Jesús y son unos truchos, no existen, no son discípulos de Jesús. Y tienen todo mezclado, esto que te decía hace un rato. Confían en Jesús, pero además hacen reiki y también bancan al curandero de la vuelta y lucran con la fe o la religión, a veces con la ignorancia de la gente, y dicen, yo soy discípulo de Cristo, porque voy a misa y porque leo la palabra de Dios. Bueno, esos no son discípulos, esos son truchos, fantasmas, saben que tengo una batalla contra los chantas, porque en realidad no los va a llevar absolutamente a ningún lado, los sumo una respuesta pasajera, ¿no? Pero bueno, digo, con todos los temitas que tenemos adentro de mi propia iglesia, digo, tampoco sé si hay que mirar tanto para afuera, pero en este versículo 8, y ahí los leo, dice, en la mía, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. Yo los he amado a ustedes, como el Padre me ama a mí, permanezcan en mi amor. Versículo 11, yo les he dicho todas estas cosas para que en ustedes esté mi alegría, y la alegría de ustedes sea perfecta. Mi mandamiento es este, ámense unos a otros como yo los he amado. Versículo 15, Juan 15, 15, famoso y es fácil recordarlo. Yo no les diré servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Yo les digo amigos, no está subrayado amigos en mi Biblia, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Si vos estás en tu casa y decís, che, no conozco tanto de lo que Jesús nos ha dado a conocer, bueno, hay que meterse más en la profundidad. Es más, si no conoces tanto a Jesús o sentís que te quedó medio lejano, todavía quedan algunos lugares. Yo me anotaría en el curso de Cristología que empieza el lunes que viene. Cristología. Cristología, conocer al Cristo, al Salvador, al Mesías, al que dice, yo ya no te llamo servidor, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. No estamos hablando del servidor de la iglesia, ¿eh? Estamos hablando del criado, del que muchas veces era esclavizado. Dice Jesús, les digo amigos. ¿Por qué? Porque saben todo lo que aprendí de mi Padre. Enseñanza final acerca de esto. Nosotros, como Iglesia de Cristo, tu parroquia, tu capilla, tu comunidad, no tienen nada para ocultarle al barrio, a los hermanos, a los que no conocen a Cristo. Debería ser un faro, debería ser totalmente auténtica, transparente, porque si tenemos algo para ocultar, es que no somos cristianos. Es que nos estamos quedando con el dinero de Cáritas, es que estamos predicando un Dios que no es el Dios de la vida, es porque tenemos segundas intenciones, es porque estamos todos peleados y después salimos con carita de buenos y generosos a predicar. Bueno, todo eso nos dará un final tétrico. ¿Cuál sería el final tétrico? Y todo lo que anunciemos nadie lo va a creer. ¿Quién puede decir amén a esto?
Queremos una comunidad que sea totalmente contrario a eso, una comunidad que nos da a conocer todo lo que aprendimos de Jesús. Queremos ser una comunidad transparente, de puertas abiertas, que va a visitar al enfermo, pero también va a visitar al que se cayó y también va a visitar o llama a aquellos que no tienen preocupaciones, pero que les quiere mostrar la comunidad de Cristo, la del barrio, la de tu pueblito, la de tu gran ciudad, la que le quiere mostrar a los demás que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y se vino a regalar absolutamente para todos, no para los que estamos adentro de la iglesia, no para los que tuvimos la suerte, la gracia, la bendición de haberlo conocido. Dios es el mismo para todos. Este fue el primer discernimiento de los apóstoles en el primer sínodo. El Espíritu Santo es para vos y para mí, pero también para tu vecino. A ver si encuentro a alguien, cierro, me voy de Juan 15, versículo 8. El mío decía auténticos discípulos. A ver. Acá dice, se manifestarán como discípulos míos. ¿Ves? La traducción de Alicia no dice auténticos, ¿eh? Solo dice discípulos. Sigo buscando. No veo mucho más, ¿eh? Che, nadie me pone interacción, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Están trabajando? ¿Están cocinando? Si nadie me escribe ahí lo que dice, ¿cómo hago yo para interactuar? ¿Qué dice tu Biblia, la que tenés ahí en tu casa? O si no, la otra es que nadie tenga la Biblia, pero digo, quería ver qué decía el versículo 8 para hacer un poquito más rico esto. Juan Cruz pone, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Otra traducción que no dice auténticos discípulos. ¿Sí? Che, por si alguno tiene dudas, estoy leyendo la Biblia latinoamericana. ¿Eh? Si alguno tiene Biblia latinoamericana puede dar fe y puede decir amén. Diego no le agregó. ¿Viste? El tipo le agregaba una palabra a la Biblia para sonar un poquito más convincente. No. Dice eso. Bien, a ver si alguno más firmó. No, nadie más. Bueno, seguimos entonces. Juan 15. Juan 15:15. Ya no lo llamo servidores, lo llamo amigos. Inolvidable, ¿no? Juan 15:15. Es como Juan 10:10. ¿Usted sabe, señora, qué dice Juan 10:10? Está difícil, ¿eh? Juan 10:10, también en bocas del Maestro, en boca de Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Versículos inolvidables. Me mata Graciela que dice, recién llego de misa y después te veo. Dale, Graciela, conectada después de eso, obvio. Bueno, cortamos. A ver, ¿quién pone allí en el Facebook? Pone Milagros de Jesús. Vamos a compartir, si no viste el capítulo anterior y el anterior de Compartimos Palabra, ya compartí 9 milagros. Hoy vamos a arrancar, estoy leyendo los milagros, que es el anexo de mi libro, En tu día una palabra de Dios. Vamos a ir al milagro número 10 y hoy se terminan los milagros. La semana que viene vamos a empezar a reflexionar acerca de otros textos bíblicos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Un milagro de manos de Jesús. Alguno que me copie allí. Marcos 8, 22 al 26. 5 versículos. ¿Los leemos? Si tenés tu palabra, búscalo. Marcos 8. Les confieso algo, este humilde predicador nunca de memoria se acuerda quién está primero, si está Marcos o Mateo, pero nunca, ¿eh? Por más que lo estudié, me lo quise, nunca me acuerdo que el orden es Mateo y Marcos. El problema es, cuando dábamos el taller Su Palabra, el primer encuentro, bueno, la introducción a la Biblia, bueno, lo seguimos dando. Ya se formaron, en ese taller se formaron casi más de 800 personas. Ya lo dimos 4, 7, 8 veces lo dimos ya. Increíble. La charla número 2 de Su Palabra es Marcos y Mateo. Entonces Oscar, uno de nuestros grandes líderes, mandó un dibujito y le puso M&M. ¿Vieron? Como los conocidos chocolates. Pero claro, M&M, los dos empiezan con M y me confundo, no sé cuál va primero. Marcos 8, 22, 26, ¿lo encontraste? Gracias Alicia que también lo puso ahí. Marcos 8, 22, 26. 5 versículos, vamos. Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego, lo sacó fuera del pueblo y después de mojarle los ojos con saliva le impuso las manos y le dijo, ¿ves algo? El ciego que empezaba a ver dijo, veo a los hombres, pero como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y él empezó a ver perfectamente. El hombre quedó sano y de lejos veía claramente. Tengo dudas si no lo prediqué la semana pasada, pero no importa, se termina acá. Jesús sana a un ciego y antes de hacerlo lo lleva aparte, lo retiró. Le dio intimidad para estar con él. Fíjense que no hay otros actores. Este milagro es una reflexión para lo que vos estás esperando en lo más profundo de tu corazón.
vengo contándote que a veces se lo presentaron, vengo contándote que en los dos anteriores, que a veces se lo metieron por el techo los cuatro amigos que lo llevaban en la camilla, vengo contándote que algunos gritaban en el medio de la muchedumbre y acá Jesús se lo lleva aparte, yo puse en mi libro, lo retiró. A veces viste que vamos como, por un lado, vacíos de expectativas cuando vamos a un retiro espiritual, pero también vacíos de expectativas, pero bajo de peticiones, ¿viste? Pero no estoy hablando de peticiones, Dios, quiero un trabajo nuevo, Dios, sana a mi familia, a mi esposa que está enferma, o Dios, cuida a mi suegra, o te pido por mi hijo que está medio extraviado. No estoy hablando de eso, estoy como, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿viste? ¿Qué onda? Y la realidad es que si vos vas a ir a tener un encuentro con Jesús, no vayas a ver qué onda. Lleva tu corazón dispuesto, tu mente, tu cuerpo, para que Dios haga algo grande y sobrenatural, como lo hizo con este loquito. Digo loquito porque era un ciego que andaba allí, pero podría haber habido 100 ciegos y eligió este. Y dice que cuando primero le puso saliva veía más o menos y después veía perfecto. Habla de una cuestión de una progresividad. Si bien todo sucedió en el mismo acto, primero le dio una parte y al toque le volvió a dar, le dio le hizo completo su milagro. ¿Y cómo lo hizo? En intimidad, en un mano a mano. Cada parte, cada milagro que Dios hace con sus hijos, que Jesús hizo en aquel momento, pero que por el Espíritu Santo lo sigue haciendo hoy, tiene un antes, ya venía Jesús mirándote, midiéndote, tiene un presente en este momento, un durante, y en particular tiene consecuencias para el futuro. Nadie, absolutamente ninguna persona puede ser la misma después de que Jesús lo haya tocado. También es verdad que la semana pasada Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno volvió. Bueno, los otros 9 tampoco fue igual su vida. Probablemente, si han vivido esos 9 dándole la espalda a Dios, a Jesús, es un problema de ellos, pero ya estaban sanos y pudieron recuperar su vida. Probablemente haya traído alguna consecuencia en rendirle cuentas a Dios, decirle, che, te di el mayor milagro que podías esperar en tu vida y me diste la espalda, no me adoraste, no me honraste. No sabemos de la vida de esos 9. Sí sabemos que su primera actitud fue malísima. No volvieron a dar gracias, no volvieron a honrarlo y a adorarlo. Cierro este, ¿eh? La imagen es Jesús a solas con una persona que tiene una gran necesidad, está enferma, no puede ver nada en su vida desde hace mucho tiempo. Jesús le impone literalmente sus manos, tocando su necesidad, no solo una vez, sino dos. Si llegaste hasta este momento, allí en tu casa yo te pido que cierres tus ojos. Vamos a pedirle a Dios porque este es un milagro individual, es un milagro personal. Le vamos a pedir juntos, vos allí en tu casa, yo en la mía, le vamos a decir, Jesús, ten compasión de mí en este tiempo. Conoces lo profundo de mis sentimientos, de mis necesidades, lo que ando buscando, ¿no? También se me viene a la mente tanta gente que me comparte, que está buscando sanidad, que está buscando libertad, que quiere una vida nueva, ¿no? Dar vuelta a la página. Señor, vos sabés lo que yo estoy buscando, lo que ando necesitando. Y también sabés, Señor, que lo quiero para mí, pero lo quiero para compartir con los demás. Quiero ser libre de esta enfermedad, libre de esta necesidad, libre de este dolor, sencillamente para orar por los demás, para predicarle a los demás, para dar testimonio. Hazme como este ciego, sencillo, humilde, y en un tiempo de intimidad, por cierto, te pido Jesús en este tiempo camino a Pentecostés, que me regales ese tiempo de intimidad para poder recibir de tu mano el toque, sabiendo que nada malo puede suceder, sino todo lo contrario. Multiplica mi fe, multiplica mi oración, mi tiempo de oración. Dame la sabiduría y la fuerza para tomar las mejores decisiones y para así recibir de tu mano, Jesús, un milagro. Le damos gracias al Padre del Cielo en esta tarde, antes de recibir las maravillas, la bendición de la mano de su Hijo Jesús. Cristo. A Él la gloria, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, ¿sí? En especial, y te proteja también de todo mal. Un milagro individual, ¿eh? Por eso tomé este ratito de oración en el mano a mano.
Por supuesto que podés poner amén ahí, ¿eh? Vamos al siguiente. Milagro número 11. Mateo 17, 14, 21. 8 versículos, no sé si los voy a leer todos. Vamos a buscarle un poquito de contexto a esto. Mi título es, si querés tomar de nota, un milagro difícil de obtener, solo posible con una fe renovada. Difícil de obtener, solo posible con una fe renovada. Vamos a la palabra que tiene fuerza, que tiene poder y que es promesa de Dios. Si lo hizo en aquel momento, Hebreos capítulo 13 lo va a volver a hacer ahora. Dice, ¿encontraste? Mateo 17, versículo 14. Jesús sana a un epiléptico. ¿Sí? A ver cómo están ahí con sus amén. Ahí está Juani desde el otro lado del charco, entrada la noche en España, le vino bárbaro el cambio de horario, Andy, porque Juani temprano va a servir, va a la parroquia y le vino bárbaro el cambio de horario y está con nosotros, una de nuestras grandes líderes servidoras allá en España. Dice el versículo 14, cuando llegaron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y de rodillas le dijo, miren este gesto, Señor, ten piedad de mí. Perdón, Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy grave. Muchas veces cae al fuego y otras al agua. Lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Interesante, ¿eh? Está marcado en tu Biblia, este detalle no es un detalle menor, ¿eh? Jesús respondió, qué gente tan incrédula y extraviada. Duro con los discípulos. Me imagino diciéndole, alguno viene de Renova, no, todo salió medio raro, no fue tan fluido, no estuvo tan bendecido el encuentro y puedo tomar estas palabras de Jesús que los mata a sus discípulos. Qué gente tan incrédula y extraviada. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? Recuerden que Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Y Jesús ordenó, escuchen esto, al demonio que saliera del niño, el que quedó sano de inmediato. Hasta acá, lo sobrenatural. Estamos hablando de milagros de Jesús, ¿no? Y uno dice, che, pero ¿vos cómo usás la palabra sobrenatural? Si estamos viendo algo que es sobrenatural, no es natural lo que pasó. Y vos decís, ¿por qué no lo es? Porque el que lo hizo fue el Hijo de Dios. Pero está claro que si vos y yo somos testigos de un milagro, claramente no puede ser natural, porque si no, no sería un milagro, sería un acto natural. Ya te dije que no solo creo en los milagros físicos, sino creo en los milagros de conversión, creo en los milagros de cambio de actitud, creo en los milagros de cambio de vida, creo en los milagros de aquellos que por revelación de Dios empiezan a descubrir que en la palabra de Dios está el amor, la bondad, la alegría, la misericordia, creo en otros milagros. Y se me vinieron un par de chistes, ¿no? Creo en algunos milagros futbolísticos, creo en algunos milagros sociales, en algunos milagros culturales, pero son chistes. Hablando de vida nueva, del antes de Cristo y del después de Cristo para tu vida y para la mía y para tu vecino y para tu esposo y para tus amigos y para tus compañeros de trabajo o de estudio, para esos hay un antes y un después de Cristo. Por cierto, este hombre y su hijo tienen un antes y un después. Versículo 19. Es importante porque en realidad aquí viene una gran enseñanza. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Y Jesús les dijo, y acá la clave de este milagro, porque tienen poca fe. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí, ponte más allá. El cerro obedecería. Nada les sería imposible. Los demonios de esta clase, esto es muy importante, lo estoy leyendo del Evangelio, los demonios de esta clase no se van sino con la oración y el ayuno. Por eso le dediqué un capítulo en mi libro. Porque hay demonios que no se van sin oración y sin ayuno, e incluso hay demonios que para sacarlos de nuestra vida o de los que están cerca nuestros, necesitan que nuestra fe se vea incrementada. Mirá lo sobrenatural que te estoy diciendo en este testimonio. Y vos dirás, bueno, está bueno, digo, está bueno, debe ser para otros, ¿no? Es para los servidores del Evangelio, para los curas, para las religiosas, para los discípulos. Yo te recuerdo las palabras de Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque el que viene detrás de mí les dará la fuerza de Dios para hacer milagros aún mayores que los míos. Yo te lo tengo que decir. ¿Y qué sería un milagro mayor que el que Jesús hizo con en este caso, con este chiquito epiléptico? Bueno, que una familia se conozca a Jesucristo y lo tenga para toda su vida y con eso alcance el mayor regalo del mundo, del universo, de la historia, que es la salvación, no solo para papá y mamá, sino para los hijos y los hijos después de ellos.
Yo con uno de esos milagros estoy conforme. Creo que alguno de esos tengo en el camino. Al menos uno. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién le pone me gusta o me encanta? En el Facebook, en el vivo, ¿eh? Pero después también le puedes poner me gusta en YouTube. ¿Por qué no sucede un milagro? Le dice Jesús. Porque tienen poca fe. Entonces la pregunta para con este milagro es, todo lo que sucede es excepcional. Está bien, todo lo que sale de la boca de Jesús, de las manos de Jesús, de la mirada de Jesús es excepcional. Por cierto, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo estás de fe para predicar la vida nueva, la buena noticia de Jesucristo a los demás? Porque acá volvemos al principio, podés ser un tipo o una persona con muy poca fe y ser un gran charlatán o un gran predicador, pero también puede ser una persona que no tiene grandes diálogos, pero la fe es tan grande que produce maravillas. Porque la enseñanza es, por un lado, el poder del Hijo de Dios y por otro lado, la fe de aquellos que acompañaban al Hijo de Dios. Entonces, levanten la mano ahí en su casa y póngame usted, si sos más grande que yo, poneme vos, si tenés menos de 44, poneme ahí, haceme el favor, poneme, tengo 38, tengo 30, tengo 20 y pico, si tenés menos de 44 vos, acá hay una claridad. Dios viene a preguntarnos cómo estamos de fe en Él, en particular para servir a los demás, porque acordate que le está hablando a los discípulos. ¿Y los discípulos qué eran si no eran servidores del Evangelio, servidores de los milagros? Yo puse en mi libro, si el vacío que arrastrás o que arrastra una persona, si la pérdida, duelos que a veces se demoran décadas en ser sanados, si la enfermedad es tan dolorosa, tan compleja, tan devastadora, si la necesidad son muy graves, dice Jesús, es necesario que el Señor intervenga con todo su poder, su grandeza, su majestuosidad. El tema es que para hacer eso necesitamos una fe incrementada, y dice Jesús, muchas veces estas cosas no se van si no es con ayuno y oración. ¿Sí? El ayuno que le agrada a Dios, espero que el predicador de esta tarde tenga certeza, juraría, no lo voy a decir porque después me queda grabado y después me dicen, viste, tira cualquiera. El otro día alguien me lo decía, acá está, lo sabía. Isaías capítulo 58, el ayuno que le agrada al Dios de la vida. Anótemelo ahí. Isaías capítulo 58, el ayuno que le agrada a Dios. La oración da para un taller completo de oración. Oración de súplica, oración de acción de gracias, oración de intercesión, oración entre hermanos, oración personal. El diálogo, eso es lo que significa oración. El diálogo, la comunicación con Dios. ¿Es orar, rezar el Padre Nuestro? No, como lo decimos, es rezar, es repetir. ¿Es orar, rezar el rosario? No, eso no es orar, es rezar. ¿Y qué es orar? Tener diálogo fluido y permanente, constante, con el Dios de la vida por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. El rezo del Santo Rosario, el rezo del Padre Nuestro en comunidad, nos da la confianza, la alegría, la certeza, la seguridad que Dios está del otro lado. Pero cuando vos vayas avanzando, que nadie me puso la edad, ¿eh? Hay un par me pusieron que son más grandes que yo. Cuando vos vayas avanzando y creciendo, tu rezo se tiene que transformar en oración. Ah, cierto que tampoco tengo a los de Renova, porque en este horario está el grupo de oración de Rodrigo y Florencia. Sí, vos podés venir a nuestro grupo de oración por Zoom para aprender a orar, para compartir con hermanos. Che, digo, ¿yo puedo ser parte del grupo de oración? Poné ahí mismo en el Facebook. Me gustaría los martes encontrarme a las 6 de la tarde a orar con Rodrigo y con Florencia, palabra de Dios, con alguna canción, el compartir fraterno, y de alguno de nosotros te va a chatear. Edith misma y toma tus datos y te chatea y te dice cómo hacerlo. Che, y si voy al grupo de oración, o si voy a la comunidad, o si voy a la catequesis, ¿voy a crecer en fe? Por supuesto. ¿Sí? Romanos capítulo 10, la fe nace de la predicación, y la predicación está arraigada en la palabra de Dios. Nace y crece. Si bien Romanos dice solo nace, es obvio que se incrementa del conocimiento de la palabra, de la oración, de la cercanía para con Dios. La fe crece ahí. Che, ¿querés más fe? Anda a buscar a Jesús. Anda a misa. ¿Querés fe? ¿Necesitas crecer en fe? Reconciliate, anda a buscar el sacramento de la reconciliación. ¿Querés crecer en fe? Congregate, anda a una comunidad católica, anda a tu parroquia, a tu capilla, presta servicio. En todas esas formas crece la fe. Si alguien opina distinto, póngalo. Si opinás igual, poné amén. Avancemos un poquito. Día 2, día 12. Milagro número 12. Mentira, Edgardo dice que tiene 29, pero no es verdad en el vivo de Facebook. Marcos 5, 35 al 43. Marcos 5, 35 al 43. Vamos con uno más. ¿Se animan? Tengo tiempo, creo que llego a los 14.
Marcos 5, el 35 al 43, está todo marcado en mi Biblia. Jesús estaba todavía hablando cuando se acercaron algunos de la casa del dirigente de la sinagoga diciendo, tu hija ya murió, ¿para qué molestas ahora al maestro? Jesús hizo el desentendido y dijo al dirigente, no tengas miedo, tan solo tenés fe. El título de mi milagro dice, un milagro para un familiar cercano. Difícil que suceda. Y Jesús lo hace posible, dice. Qué interesante, ¿no? ¿Era fácil resucitar a la hija? No, había fallecido. Dice que Jesús hizo el desentendido. A Jesús pocas cosas se le escapaban, ¿no? En el lugar donde estaba, observaba, escuchaba, no tomaba decisiones apresuradas. Si bien tenía conexión con el Padre, tomaba los discernimientos para hacer lo que el Padre quería que hiciera. Entonces dice que se hizo el desentendido, por más que le dijeron que no insistiera, y le dijo, no tengas miedo, solamente ten fe. Alguno que lo ponga ahí. Porque son tiempos donde nos aqueja el miedo. Miedo a perder un ser querido, miedo a quedarnos sin trabajo, miedos a perder las relaciones, ¿no? Miedo a llevarnos mal entre nosotros. Imagino lo que debe ser vivir en estos tiempos de pandemia en la cabeza de un jovencito de 10 y pico, 20 y pico, 30, donde todo el mundo ¿viste? Le tiran, lo bombardean con porquerías, con ideas. Bueno, también lo hablaba con uno de las personas que acompañan, ¿no? Un hijo de 16 años que toda la vida rezó con ellos y ahora bombardeado por las corrientes, anda en cultura de muerte, anda en cultura de dudas, despotrica contra la iglesia. ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, seguro que nuestra iglesia tiene un montón de pecados, tiene deudas, incluso las tenemos vos y yo, le debemos muchas cosas a nuestro barrio como iglesia de Cristo, pero de ahí a maldecir, de ahí a desestimar, de ahí a despreciar las cosas que tienen que ver con lo, no me sale la palabra que quiero decir, con lo supremo, con lo del Creador, con el que nos dio vida, ahí te das cuenta que hay algo bastante de Satanás y bastante de una corriente del mundo que quiere que el hombre termine autodestruido de alguna manera de las que se te pueda llegar a ocurrir. Entonces son tiempos de miedos. Y viene Jesús, me meto en tu casa, te mira a los ojos y te dice, no tengas miedo, solamente tenés fe. Y vos me decís, "Che, se lo está diciendo a uno que murió. Perdón, a uno que se le murió la hija. La fe era la de la resurrección de los muertos. Si Jesús le hubiera dicho, quédate tranquilo que tu hija tendrá un lugar guardado en el cielo y allí la vas a encontrar, ya hubiera sido un milagro. Continúa el relato, pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del dirigente, había mucho ruido, unos gritaban, otros lloraban. Jesús dijo, pero ¿por qué esta bulla? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaron de él, pero Jesús les hizo salir a todos y llegó donde estaba la niña, acompañado por el padre, la madre y los que venían con él. La madre, el padre y los discípulos. Tomando de la mano a la niña, mirá qué gesto, tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita cum, que quiere decir, niña, a ti te lo digo, levántate. Y ella se levantó al instante y empezó a corretear, pues tenía unos 12 años. Había que ver el estupor que esto produjo, pero Jesús les ordenó severamente que no lo contaran a nadie. Las situaciones de nuestra vida, dice acá mi libro, nos producen miedo, desórdenes, falta de fe en Dios, sensación de soledad, como si Dios nos hubiera olvidado. Incluso las cosas dolorosas, ¿no? Esto que te contaba de mi nueva amiga que perdió al padre, bueno, eso también nos produce dolor, heridas, vacíos. Ahora, todo eso no es verdad. Jamás Dios podría estar lejos nuestro. Todo lo contrario, está cerca, muy cerca. Solo hace falta que lo podamos recibir con total humildad y sencillez. Esto es lo que le tenemos que compartir a los demás. No es el Dios de la vida para mí que creo en Jesús, ¿eh? Lo es para mí, pero también lo es para vos. Y también lo es para tu vecino y lo es para tu amigo, etcétera. Tiene que ver con eso. Lucas 18, paso al siguiente. Lucas 18, 35 al 43, el ciego de Jericó, famoso, el famoso ciego de Jericó. Lo estoy buscando, ¿eh? Lucas 18, 35 al 43.
Oyendo el paso de la gente, el ciego preguntó qué era el ruido. Le dijeron, es Jesús el Nazareno que pasa por ahí. Se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los que iban adelante lo reprendieron y él gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Este relato bíblico en el versículo 40 de Lucas 18 dice, Jesús se detuvo. Una canción que me encantaba escuchar, que se llamaba Una pausa en la eternidad, hablando de esto, ¿no? Que la eternidad venía caminando, venía andando y puso pausa el día que nació el Salvador, el mismo día que nació Jesús. El mismo día que nació Jesús, se detuvo el tiempo. Entonces, acá había un bullicio, había un lío. Imagínate si esto fuera una película, ¿no? La película corría y Jesús puso pausa, puso stop y dijo, detengan todo, acá dice Jesús se detuvo, y ordenó, o sea, y tráiganme a ese ciego. Entonces acá aparece un diálogo medio surreal, ¿no? Le traen un ciego y Jesús le hace la pregunta obvia, le dice, ¿qué querés que haga por vos? Y él le dijo, Señor, haz que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Era obvio lo que iba a pedir. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Nuevamente, este tercer encuentro de milagros es el encuentro de la fe. Estaba midiendo su fe, porque también el ciego le podría haber dicho, bueno, fíjate, Señor, necesito algo para comer porque soy ciego, ¿tenés algo para darme, rabí? No, 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 no. Le pidió algo sobrenatural, que luego de toda su vida de ser ciego, en realidad no me acuerdo si era ciego de toda la vida, ¿eh? Creo que algunos son desde nacimiento, pero en algún caso lo aclara, en este caso no lo aclara. ¿Qué querés, qué querés de mis manos? Recupera la vista. Y gracias a Dios, porque si no se me iba a terminar el vivo de hoy sin decirlo, Jesús vuelve a asociar, esto es muy importante para tu vida y para la mía, ¿eh? Asociar un milagro físico, algo sobrenatural, con una fe que nos da salvación verdadera. Para eso es necesario volver y adorarlo, estar con Él y honrarlo, ser agradecido y decir, además de seguirte, voy a servirte, Señor. ¿Y cómo vamos a servir al Señor? ¿Adorándolo? Bueno, algunos tienen esa vocación, ¿no? Algunas religiosas de clausura, algunos religiosos de clausura, algunos tienen esa vocación, pero la mayoría, vos y yo, si me estás viendo por Facebook, que estás en tu casa o en el trabajo, desde tenés internet, vos y yo tenemos un llamado a servirlo en los demás, puertas afuera, en salida, cultivando esa relación con Jesús, el que nos ha regalado primero la gracia de conocerlo y luego todo el resto, cultivando esa relación, el resto está garantizado. La vida eterna, tu fe te ha salvado. Hemos visto que algunos se hicieron los tontos, que miraron para otro lado. Mirá lo que dice el 43. En el mismo instante, ya hemos visto a veces que Jesús hace de manera rápida, milagrosa, en el mismo instante el ciego pudo ver y empezó a seguir a Jesús, alabando a Dios. Y esto tampoco es un detalle menor, ¿eh? A los primeros apóstoles los acompañaban, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, signos y prodigios que hacían que otros abrieran los ojos. En este texto sucedió. Dice que el ciego lo siguió a Jesús alabando a Dios. Dice, y todos los que estaban ahí alabaron también a Dios. Muchas veces, algo sobrenatural, un milagro, algo que se desata en tu vida familiar, en tu parroquia, en el barrio, en tu trabajo, hace que el resto reconozca que Dios es el Señor, que Jesús es el que puede cambiar las vidas y hace que el resto también lo alaben. Ahora sí no le creo a aquellos que hacen una cadena de oración de 1000 personas pidiéndole algo a Dios. Ya he predicado esto en los encuentros anteriores, que igual por más que le pidamos 1 millón de personas, la voluntad de Dios está por encima de lo que le pidamos. Lo dije contando que hubo grandes cadenas de oración por un cantante católico y terminó falleciendo a causa del COVID. O alguno me podría decir, Diego, ¿y cómo Dios permite que fallezcan algunos obispos? Bueno, Dios tiene planes mucho más grandes que nosotros. O algún sacerdote que era un genio sirviendo. Dios tiene planes mucho más grandes que los tuyos y los míos, y ve mucho más allá que lo que vos y yo vemos. Hay un misterio allí, pero después están los otros que hacen una cadena de, de oración para 1000 personas, la persona recibe sanidad y después nunca más fueron a dar gracias a Dios, nunca más reconocieron que Jesús era el Señor. Bueno, esos son los que viven de amuletos. No se enojen, ¿eh? Porque lo digo así tan feo. ¿No? El Dios amuleto, el Dios que le pido cuando necesito.
me aferro a la Virgencita. Acá tengo una, mirá qué linda esta Virgencita de Luján chiquitita que tengo. Me aferro a la Virgencita, le pido, y cuando Dios me concedió lo que necesitaba, la largo. Y cuando me vuelva a pasar, me vuelvo a aferrar a la Virgencita, que Virgencita puede ser la Biblia, puede ser tu grupito de oración temporal, puede ser un crucifijo, y cuando ya lo cumplió, chau, fuera. ¿No? Bueno, eso es, el apóstol Pablo hablaba con claridad de algunos que creciendo en la fe recién estaban tomando leche, como porque eran niños espirituales y les faltaba para llegar al alimento sólido, ¿no? Por supuesto que la fe se va incrementando, va creciendo, ¿no? Niños, lo que pasa es que algunos tuvimos la suerte de conocer a Jesús a los 20, a los 20 y pico, entonces venimos adelantados. ¿Por qué? Porque la fuimos incrementando, fuimos creciendo de mente, de cuerpo, de corazón y de espíritu, y eso fue mucho más rápido. Pero si vos conociste al Señor hace un año, es obvio que por ahí escuchás esto y decís, pero digo, no seas tan injusto, tan radical. Me diría Edith, misericordia, ¿no? Pero que no soy, no estoy siendo castigador, o no, ni siquiera estoy enjuiciando, estoy diciendo lo que está sucediendo. ¿Y por qué sucede? Porque no hemos enseñado la buena noticia de Jesús como corresponde. Entonces, hay gente que vive de amuletos, de toques, cree que Dios es un Dios que hace esto así, que Dios castiga, que Dios elimina, que Dios... No, no, Dios es Dios. Y por eso también estamos proyectando renovar nuestras catequesis de todas las líneas, niños, jóvenes, adultos, catequesis especial, ancianos, todas las catequesis tienen que ser renovadas por medio de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, para enseñar la verdad, que por cierto es una sola. A lo sumo cambiaremos los modos para llegar más lejos. Quiero terminar con esto. Estoy excedido, pero no quiero cerrar sin leer Lucas. Te va a gustar este milagro, ¿eh? Hasta por ahí si te gusta, decís, bueno, gracias por llegar hasta el final. Lucas 7, el último que tengo, del 11 al 17, escucha esto, Jesús se compadece de una madre y así el niño recibe un milagro. Mirá qué linda imagen. Para las madres que me dicen, digo, ¿qué hago con mis hijos que están en la droga? O mi hijo que está con alguna mujer que lo está llevando por el mal camino. O mi hijo que no logro que conciba, que viva la cultura del trabajo. O mi hijo que tiene necesidades, que ha caído en la depresión o que ha intentado suicidarse, ¿qué hago? Lucas 7, 11 al 17. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Jesús, porque en realidad el texto habla de una madre que se compadece, ¿eh? Pero corre para los padres también, ¿no? Somos padres, tenemos potestad sobre nuestros hijos. E incluso voy a ir más allá. ¿Qué pasa si la madre le predica maldición y el padre le predica bendición? Bueno, ahí tendrá que elegir el niño. Hay una batalla. ¿Puede suceder? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Depende de los caminos que anden papá y mamá, si andan en distintos caminos. Cierro, ¿eh? Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un pueblo numeroso. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un hijo único, cuya madre era viuda. Una buena parte de la población seguía el funeral. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después se acercó hasta tocar la camilla. Los que llevaban al joven se detuvieron. Dijo Jesús, joven, te lo mando, levántate. Y el muerto se sentó y se puso a hablar, y Jesús se lo devolvió a su madre. El temor de Dios se apoderó de todos y lo alabaron con estas palabras. Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo, te ha visitado a vos, me ha visitado a mí. Y por toda Judea y las regiones vecinas contaban lo que Jesús había hecho. Cambiemos la oración para con nuestros hijos. Dejemos el espíritu de queja atrás, dejemos el pecado atrás, renunciemos al pecado, cortemos con toda maldición o algunas cosas oscuras que hayamos hecho y pongamos nuestra mirada en Jesús para que Él nos mire, se compadezca y nos regale todo su poder para con nuestros hijos. Incesantemente, como Santa Mónica lo hizo por su hijo Agustín, por San Agustín, nosotros, padres y madres, tenemos que orar constante y permanentemente, sabiendo que Dios tiene algo grande preparado, primero para nosotros, pero en especial para nuestros hijos. Declaremos en esta tarde que para aquellos que necesitan este tipo de milagros, Jesús lo va a hacer y se los va a devolver en las manos.
Por cierto, conozco varias madres que luego de mucho tiempo orar han conocido, han entendido, han visto cómo sus hijos han cambiado su rumbo, han conocido a Jesús. Algunos dicen, incluso a veces me lo plantea mi propia hija, ¿no? Che, ¿y Dios es el único camino? En realidad no conozco uno mejor. Y cualquiera que me lo quiera venir a discutir, no sé si conoce alguno mejor. Los que se drogan dicen que ese es el mejor camino, que ahí encuentran plenitud. Y hasta podría ser verdad, si no fuera que todos saben que la droga tiene un daño colateral, destruye tu cuerpo. Los que viven en el individualismo o son capitalistas o viven todo el tiempo pensando en el dinero, dicen que eso es lo mejor, que ellos se sienten plenos. Pero cuando revisas en su corazón hay vacíos, hay esclavitud, no hay plenitud. Y cuando conoces al Dios de la vida, un Dios amoroso, que te da, que te corrige, como decía hoy al principio, que te cuida, que te respeta, y aún equivocándote de la peor manera, te está esperando de vuelta con los brazos abiertos para bañarte, para abrazarte, para cuidarte, para devolverte la parte de la herencia, para ponerte un anillo de oro. Estoy parafraseando la historia del hijo pródigo. ¿Quién puede conocer algo mejor que ese Dios? ¿Quién conoce una historia mejor que la de Dios con sus hijos? Entonces viene la señora y me dice, Diego, ¿vos estás seguro que el camino es Dios? Pero ¿qué otro mejor? A veces esto amerita tratamientos. Siempre les digo, oren por los enfermos de Renova. Nosotros tenemos muchos de nuestros hermanos en tratamiento. Necesitamos la sabiduría de los médicos, la sabiduría de aquellos que trabajan en rehabilitación de drogas, necesitamos la sabiduría de aquellos que acompañan procesos de sanidad emocional y psicológica para conseguir no sé, un hábito de trabajo, un hábito de orden, de esperanza, ¿viste? Estoy hablando de depresiones concretamente. Pero también necesitamos creer en el poder sobrenatural de Dios. Las dos cosas juntas nos darán de verdad plenitud como hijos de Dios, como padres de nuestra familia, como esposos, como hermanos. Ahora, y cierro con esto, vos tenés que ir a predicar esto a la parroquia, como te salga, pero vos tenés que llevar la verdad del Evangelio a tu comunidad. Che, Diego, no hay espacios para predicarlo. Fundá, creá un espacio de grupo de oración. Fundá, creá un espacio de catequesis, un grupo de oración para jóvenes, uno para adultos mayores, para ancianos. Creá un espacio para rezar y para aprender con la palabra de Dios. No sé, hacé lo que tengas que hacer. Renová la catequesis de niños, renová la catequesis de confirmación. Che, Diego, ¿y cómo lo hago? Llamá a un sínodo, hablá con todos los hermanos de comunidad. Háganlo, porque en tu barrio debe pasar lo mismo que en el mío. Todos deben necesitar la buena noticia de Dios. Y el hospital de campaña para que los heridos, los enfermos, los necesitados de la misericordia, del milagro, del amor de Dios, el lugar natural para que eso suceda es la capilla, la parroquia del barrio. Ese es el lugar natural. Si después quiere inventar otro, invente otro usted. Che, digo, y si el grupito de oración se junta en mi parroquia, bueno, si está discernido con el sacerdote, obvio que uno puede tener grupos de oración en mi casa, quiero decir. Puede haber grupos de oración en las casas. Puede ser que una comunidad crezca tanto en el número de fieles que ya no entren en los salones parroquiales, vayan a sus casas. Pero el domingo estén todos en misa, ¿eh? Pero si hay adoración perpetua, estén todos tomando un tiempo de adoración en esa capillita de adoración perpetua, ¿eh? Si hay que orar unos por otros, todos estén en guardia. Ah, no, nosotros nos juntamos a orar nada más. ¿Qué querés que hagamos? ¿Que vayamos a misa también? Y bueno, no seamos mediocres. No estamos para mediocridades. El mundo se destruye, se autodestruye, una pandemia lo azota, el individualismo, las ideologías, ya lo saben, ¿eh? Tengo todo en contra de las ideologías, porque le llenan la cabeza a los niños, a los jóvenes y a los adultos de cosas que son temporales y pasajeras y que no les van a dar la vida eterna que Jesús tiene prometida. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que salir, tenemos que avanzar. Bueno, todo por hoy. ¿Sí? Ya hemos orado en el medio, que el Señor te bendiga y te guarde. Andy, tenemos los avisos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si cambiamos algún horario es temporal, como me pasó hoy a mí, que no llegaba. Si tenemos la plaga de los avisos, buenísimo. Si no, ya saben que cada día tienen un vivo. Estamos viendo, ahí están los avisitos. Excelente, Andy. Aparentemente vuelven a ir con el espacio de María, Dios quiera que vuelva, y tienen todos nuestros espacios de oración. Si llegaste hasta el final y no sos del equipo Renova, nunca hiciste nada con nosotros, el 15 de mayo tenemos jornada de oración por Pentecostés a la mañana, un lugar para ir a recibir lo que recién decíamos, la intimidad para estar cerquita de Jesús. Y el 22 de mayo, en alianza y en comunión con el movimiento Círculos de Juventud, vamos a dar 4 retiros de Pentecostés, 2 por la mañana y 2 por la tarde. 3 horas y media de oración, palabra
y mucho compartir buscando que el Espíritu Santo venga a estar con nosotros. Si no tenés la invitación, me la pedís por WhatsApp, aunque ya la hice correr, y ahí nos estamos encontrando. Rosario los lunes, hoy conmigo, mañana está Cristian, Hechos de la Iglesia, Josecito los jueves, historias, testigos, tienen que ir a ese espacio a la noche, es excelente. Y finalmente cierra la semana Andrés con historias de la Biblia los viernes a las 4. Si lo viste en YouTube, si lo querés ver en vivo, tenés que seguirnos directamente en Facebook, ¿sí? Si nos siguen en redes sociales, recomiéndenle a los jóvenes de sus casas, amigos, hijos, háganos el favor de que nos sigan en Instagram, Renova Más, ¿sí? Ahí tienen también algunas prédicas breves que vamos subiendo con Andrés y todos los avisos de lo que vamos haciendo. Hasta el martes que viene, si Dios quiere, a las 4 de la tarde. Que Dios los bendiga. Gracias por estar, ¿eh? Un abrazo fuerte. Si llegaste hasta el final, antes de irte, compartilo. Chau, chau. Hasta la próxima.